Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué bueno verles. ¿Cuántos creen que todo es posible para Dios? Amén. La Biblia dice todo es posible para el que cree. Mira el que está a tu lado y vele la cara a ver si cree eso. ¿Ve? Mira el que está a tu lado y dile, todo es posible para el que cree. Contágialo con entusiasmo. Si lo ves dormido, estremécelo allí en el hombro. Porque lo anterior estuvo bueno y esto también va a estar bueno, ¿verdad que sí? Estudiar la palabra, analizarla, meditar en ella es bueno. Es bueno para nosotros. Iglesia, qué bueno poderles ver. Se ven hermosos, de verdad que sí. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levanten su mano. Vamos a darle un fuerte aplauso a ellos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Somos la familia del Señor. Todos somos pecadores acá, imperfectos, pero creemos en el Señor. Y vamos creciendo a la altura de Cristo. Espero que hayan llegado temprano, porque si llegaron temprano le dieron un café, un té, una galleta. Si no, venga el próximo domingo. Qué bueno de verdad estar acá. Me contenté mucho verlos cantando, porque cuando cantamos, alabamos al Señor, adoramos, pensamos en sus atributos, hacemos declaraciones de quién es Dios en el mundo y en nuestra vida. Pero también se siente una atmósfera porque Dios habita en medio de la alabanza, ¿verdad que sí? Ese no sé qué que no sabe la gente es la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios en medio de su pueblo. Perfecto. Voy a rogar que busquen sus Biblias, si la tienen por allí, ¿verdad? En digital o en físico, la tengan en la mano, un bloc de notas, porque vamos a estudiar la palabra de Dios y voy a mostrarles una imagen que yo sé que a ustedes les va a gustar, ¿verdad? ¿Cuántos se están preparando desde ya, por lo menos en pensamiento, para la cena de Navidad? Los demás me imagino que ya tienen todo listo. Los que levantamos la mano estamos pensando y preparando, los demás tienen todo listo, ¿verdad que sí? Van a ver por fe hallacas, pan de jamón, un pavo o pavita rellena horneada, chancho. Va a haber de todo, ¿verdad que sí? Con la fe en Dios. Pues les informo, faltan 42 días para que termine el año. Ahí está, 42 días. ¿Cuántos están agradecidos por los 323 días que hemos vivido? ¿Cuántos han agradecido? Amén. En este 2023 el Señor ha estado con nosotros. ¿Cuántos días? 323 días. Haga memoria de cuándo comenzamos el año, de cómo comenzamos el año, de las cosas que hemos pasado, de los altos y bajos, de las cosas buenas y no tan buenas, quizás de las enfermedades, de los tropiezos. Pero yo creo en el fondo, y yo creo que ustedes también, que Dios ha sido fiel, ¿verdad? Dios se ha mantenido fiel a pesar de que nosotros a veces somos infieles. Pero sí quería darles esa cuenta porque falta muy poco. Y por cierto, les voy a dar la fecha oficial para que se vayan preparando y en la agenda lo puedan anotar. El 23 de diciembre, día sábado, vamos a tener la reunión de Navidad de acá, porque el día domingo no lo vamos a tener. Es domingo 24. El día 23, sábado, en la noche vamos a tener reunión y vamos a tener cena navideña con Vida Eterna. ¿Qué les parece? Muy bien, va a salir por ahí la planilla, así que se registran porque si no, no van a tener plato navideño. Bueno, dicho esto, estamos en una serie llamada Gratitud. Gratitud es una decisión. Y voy a pedirte nuevamente que le digas al que está a tu lado, gratitud es una decisión. ¿Por qué a veces los predicadores hacemos esto? Y usted dice, repita al que está a tu lado y repite y repite. Porque la repetición es bueno. La mejor manera, la manera más práctica de aprenderse algo, de recordar algo, de interiorizar algo es repitiendo. ¿Cuántos de acá repitieron la tabla de multiplicar? Muchas veces. Y hoy día nos preguntan,
7 por 8. ¿Y cuántas veces nos repetimos eso? Entonces, bueno, repetir frases. Gratitud es una decisión. Si usted busca en el diccionario de la Real Academia, le va a aparecer definida como un sentimiento. Es un sentimiento que emerge, a veces por algo que le han hecho, y usted responde a eso. Pero si nosotros confiamos en lo que sentimos, muchas veces nos agradecemos, ¿verdad que no? ¿Cuántas veces agradecemos a nuestros padres? A nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos. No agradecemos. Es más, yo creo que a veces agradecemos más a los externos o a los extraños que a los que están en casa. Nos sirven un plato de comida rico y a veces no decimos gracias, sino que dame más. O eso es todo. Pero si viene un mesonero, ¿qué decimos? Muchas gracias. Y le pagamos el 10%. ¿Qué les parece, verdad? Somos más agradecidos con la gente que no conocemos que con la gente que conocemos. Con los familiares, con los amigos y a veces ni con Dios somos agradecidos. Vimos la semana pasada gratitud, la llave a muchas bendiciones. ¿Cuántos reflexionaron en lo que enseñamos el domingo pasado? Les cuento rápidamente a los que no vinieron la semana pasada que hablamos de algo que aconteció en la vida de Jesús. Se acercaron 10 leprosos y veíamos, según el contexto cultural, lo que era ser leproso. Ser leproso no era solamente estar enfermo. Ser leproso era estar maldito, prácticamente. Estar apartado, estar desechado, estar condenado a la muerte. Si te aparecía una erupción en la piel, tenías que ser revisado por un sacerdote. Y si el sacerdote veía y diagnosticaba que era lepra, ¿qué hacían contigo? Te echaban afuera. Cuarentena. Y tú tenías que gritar que eras inmundo. Si eras una mujer, inmunda, inmunda, 2 veces. No una, 2 veces, por si no lo escuchaban en la primera. Tenías que gritarlo. Tus ropas eran diferentes, tenías que andar chascón, espelucado, como muestra y señal externa de que eras inmundo. Todo lo que tocabas era inmundo. No tenían, por supuesto, trabajo, nadie los mantenía. Esas personas iban a morir por su condición física y por su condición emocional y, por supuesto, hasta espiritual, porque no le permitían rendir culto a Dios. Y estos 10 leprosos, me imagino que se enteraron que venía Jesús y gritaron como: Maestro, ten compasión de nosotros. Y él dijo: vayan al sacerdote. Todos obedecieron, fueron obedientes. Y mientras iban, mientras corrían, me imagino yo, uno de ellos, ¿qué hizo? Se devolvió. Se hincó de rodillas, se arrodilló ante el maestro. Y daba gloria a Dios, daba alabanza al Señor. Y el Señor le preguntó: ¿y qué pasó? ¿No eran 10? ¿Y qué pasó con los 9? Los 9 eran ¿qué? Malagradecidos. ¿Usted y yo hemos sido malagradecidos en alguna oportunidad? Muchas veces. Sobre todo con mamá, ¿verdad que sí? Malagradecidos. Con los padres somos malagradecidos. Con los líderes de la iglesia también somos malagradecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, bajó un poquito. Un hombre adoró y agradeció. Fue sanado y salvado. Los otros 9 solamente fueron ¿qué? Sanados. ¿Qué era mejor? Ser salvado, ¿verdad que sí? Aunque ellos querían y deseaban la sanidad, uno solo lo obtuvo. ¿Por qué? Por ser agradecido. Explicábamos bien que no se ganó la salvación, porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino que ese acto de adoración, el poder creer que era el Maestro, el poder adorarle, es evidencia de la fe que tenía en Jesucristo. Hoy vamos a ver, gratitud es una decisión, el tema central. Me gustaría que usted anotara eso allí y se va a ir en su Biblia a primera carta a los tesalonicenses. Una carta que tiene 5 capítulos. No va a aparecer allí, pero se lo voy a leer. El propósito de Pablo a los cristianos, a los creyentes de Tesalónica, era fortalecerlos
fortalecer a todos aquellos creyentes de Tesalónica con respecto a su fe, a lo que ellos creían, y darles la seguridad del regreso de Cristo. Había mucha confusión y la gente tenía dudas si Jesucristo venía por segunda vez. De hecho, en el tiempo de los apóstoles, pensaban ya que la venida estaba súper cerca, al punto tal de que estaban dejando hasta de trabajar. ¿Qué les parece? Entonces Pablo escribe esta carta para fortalecer su fe en lo que ellos creían y darle seguridad acerca de la salvación. El capítulo 4 habla acerca del arrebatamiento, de lo que pasa con los muertos en Cristo. Yo sé que ustedes lo han leído. Se van a ubicar en el capítulo 5 y hay un ejercicio de hermenéutica que es separar los párrafos. Yo sé que están separados por versículos, pero si usted por algún momento eliminar los numeritos, los versículos, y usted comienza a leer, en la lectura se va a dar cuenta que hay párrafos, ¿verdad? ¿Dónde termina un párrafo? Con un punto y aparte. Excelente. Estamos bien con lenguaje y literatura. Perfecto, muy bien. Y hay un párrafo que es sumamente importante. Es un párrafo muy pequeño, hay unos versículos muy cortos, que yo sé que ustedes lo saben, pero nos van a traer una enseñanza el día de hoy poderosa, porque yo creo que el Señor va a hablar el día de hoy. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que abra su corazón y va a leer el versículo 16. Primera Tesalonicenses 5:16. Dice la palabra: estén siempre gozosos. Y esto es un mandamiento. En las versiones más antiguas, en la versión textual, dice que nos gocemos, gozaos. Y está escrito con un imperativo, es un mandato, es una ley, un mandamiento. Gozaos. Siempre que estemos gozados. No en cualquier momento, no. Todo el tiempo, siempre es todo el tiempo. No vamos a hablar mucho de eso, hemos dedicado serie acerca del gozo, pero la palabra establece a nivel general que el gozo se encuentra en ¿qué? En el Señor. La fuente del gozo es el Señor. Y nuestra fortaleza en los tiempos de angustia, tiempos de necesidad, debe estar ¿en quién? En el Señor. Por eso mi fortaleza es el gozo del Señor. El gozo no depende de las cosas circunstanciales. No es alegría porque es temporal. A nosotros nos encanta alegrarnos. Y siempre pongo este ejemplo. Cuando alguien compra algo, dice que se siente feliz. Estoy gozoso. Pero pasan 2 o 3 días. ¿Y qué pasó con lo que compró? Ya lo tiene a un lado. Ya perdió la magia, el encanto. ¿Se ha comprado un celular alguna vez? Y usted ora al Señor, usted clama al Señor. Ahorra, ayuna, Señor, yo quiero ese celular, ese iPhone. Padre, los hijos tuyos, los príncipes, deben tener esos iPhone. Y otras marcas más. Y claman al Señor y están angustiados porque quieren ese iPhone. El Señor en su misericordia y en su bondad le concede el iPhone. Y el primer día lo venera, lo adora, lo limpia, lo cuida. Le pone un buen estuche, un vidrio, una lámina protectora. Pero ¿qué pasa con el iPhone a los 3, 4 días? Está por allí. Lo toca mucho. Demasiado, está manchado, se lo lleva hasta el baño. Y en el baño, ya ustedes saben lo que pasa. Miles de bacterias, de microbios, microorganismos allí, en ese iPhone. ¿Nos pasa o no nos pasa? Ahora, eso que sentimos no es gozo. Eso es alegría. Es momentáneo, es pasajero. El gozo es distinto. El gozo se encuentra en conocer al Señor, en conocer a Jesucristo y decidir estar gozoso. Nosotros, al comprender que todo es efímero, que todo es temporal, leíamos y estudiamos el libro de Eclesiastés ayer. Todo es vanidad, todo es como un vapor, todo va a pasar. Uno dice, ¿para qué preocuparme por eso?
Si lo eterno, lo que me conviene, lo que va a permanecer para siempre está con el Señor. Entonces nuestra perspectiva cambia, nuestro pensamiento cambia. Después dice el versículo 17, oren sin cesar. Yo sé que hay un hermano aquí que se llama César. No es que vamos a orar sin él, no. Sin descansar. De manera ininterrumpida, constante, o sea, siempre. ¿Vamos a orar cuánto? Siempre, todo el tiempo. Y hemos comprendido en otras series también que para orar no es necesario cerrar los ojos. Sin embargo, cuando uno dice vamos a orar, ¿qué hacemos todos? Cerramos los ojos. No quiere decir que a partir de ahora no cierre los ojos. Usted lo puede cerrar. Pero usted puede ir caminando por cualquier lugar, en su casa, yendo al trabajo, en el metro, y usted puede estar, ¿qué? Orando. Porque se está comunicando con el Señor. Orar es conversar con el Señor. No se necesita una postura, estar de rodilla o estar hincado o estar sentado. No, usted puede orar. Incluso puede orar en el pensamiento con su mente. Y de esto se trata, de estar comunicando, de estar hablando con Dios constantemente. En estos dos versículos que son muy cortos, dice el secreto para tener la fortaleza, para estar equilibrado en el Señor, estar gozoso y orar sin descansar. Verdad bíblica, estar siempre gozoso y orar sin interrupción es un mandamiento. Y hoy el Señor desea que nosotros internalicemos eso y podamos decidir gozarnos en el Señor. Quizás usted está pasando por alguna prueba, por algún valle, por alguna tormenta, alguna enfermedad, alguna necesidad, algún quiebre. Yo no sé por lo que usted está pasando. Pero usted decide gozarse en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y usted, al estar gozándose en el Señor, usted va a comunicarse con Él. Son dos actividades que usted va a hacer. Su espíritu va a sentir fortaleza, va a sentir estabilidad, pero usted tiene que decidirlo. Porque vuelvo y repito, es un mandamiento, es una orden. Y usted, cuando considera eso como una orden, como una ley, usted la obedece. ¿Cierto? Si usted ha andado conduciendo, manejando, y se consigue que con una luz roja debe parar, ¿verdad que sí? Así no le gusta, usted tiene que parar. ¿Y qué pasa si usted no obedece esa luz roja? Puede pasar un accidente, que es una de las peores cosas que puede pasar. Pero otra cosa que puede pasar es ¿cuál? Que un carabinero esté allí y le ponga una multa. Y usted puede discutir con él, decirle que esa luz no me gusta. Yo no quiero obedecer. ¿Qué le va a decir el carabinero? Parte, está multado. Vaya al juzgado y pague. Usted no tiene que interpretar eso, usted tiene que obedecer. Por supuesto, los hijos de Dios obedecen en amor. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora vamos al texto base. Versículo 18. Dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Como punto número 1, usted va a notar allí, dar gracias es un mandamiento. Si vamos a la versión textual o la más antigua, dice, da gracias. Antes decía, gozado, mandamiento. Después dice, orad sin cesar, mandamiento. Ahora dice que, da gracias, otro mandamiento más. Es una ley. Dice, en todo porque esta es la voluntad de Dios. Si nosotros comprendemos que no obedecer es pecado, todos comprendemos eso, ¿verdad que sí? No obedecer es pecado. Y el Señor nos dice hoy, establezco esta ley para vida eterna. Siempre deben de gozarse. ¿Estamos de acuerdo? Siempre deben de orar y siempre que deben que dar gracias, ser agradecido, ejercer la gratitud. Y usted dice, yo no quiero. No me importa lo que diga Dios. ¿Qué está haciendo usted? Está pecando, está desobedeciendo. Está contra Dios, está contra la voluntad de Dios. Yo sé y nos encanta el versículo que decimos siempre, la voluntad de Dios es buena, es agradable,
y es perfecta. Ese es uno de los versículos preferidos de los que están enamorados. Cuando van a consejería, muchos jóvenes, adolescentes, me llegaba un pastor, hermano, líder, ya encontré mi gran amor. Sí, le decía yo, sí, he estado orando por ella. ¿Y cómo es? Es buena, agradable y perfecta. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Qué edad tienes tú, hijo? 15. Usted está errado. Terrible lo que está diciendo. Ahora, ¿cuántos son esposos acá? ¿Esposo? ¿Esposa? Los que están junto a su esposa, al lado, mira a su esposa o su esposo. ¿Ve algo bueno en ella o en él? ¿Es agradable? ¿Es perfecto? Entonces, no. ¿Y por qué se casó con él o con ella entonces? Si no era la voluntad de Dios. No se trata de eso, ¿verdad que no? Las esposas, los esposos que amamos al principio, si no alimentamos ese amor, las esposas y esposos se llegan a odiar, ¿sí o no? Levanten la mano. Los que creen que pueden pasar eso. No es que están odiando, no, las esposas. Yo no te lo estoy preguntando si usted lo odia, no. Los que creemos que puede llegar a pasar eso, si no cosechamos el amor. Amén. Gracias a Dios. Vamos a abrir las inscripciones para los grupos de matrimonio. Mis hermanos, yo no le estoy revelando un secreto, pero si una pareja de matrimonio, incluso una familia, no cultiva el amor, el respeto, la confianza y muchos valores que son de la familia y del matrimonio, se van a terminar ¿qué? Odiando y separando. Entonces, el Señor nos dice hoy que su voluntad es que nosotros, su deseo, cuando habla de su voluntad, el deseo de Dios, dicen otras versiones, lo que Dios quiere es que sus hijos se gocen siempre, estén orando siempre y sean agradecidos. Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Vamos a ver 4 versículos solamente, pero hay muchos más. En Mateo 15:36 dice la palabra: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Y por supuesto dio gracias ¿a quién? A su Padre, a Dios. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y la gran multitud comió. Hubo un milagro de multiplicación. Pero lo primero que hizo fue tomarlos y dar gracias al Señor. Luego lo partió. En Juan 11:41, mi esposa Luz, mi bella esposa, yo la amo a ella, de verdad, con todo el corazón. Ella estaba hablando de algo verídico que aconteció con Lázaro. ¿Cuántos días de muerto tenía Lázaro? 4 días. Y las hermanas le dijeron: Señor, ya hiede, está putrefacto. Y él decía: esta enfermedad es para que la gloria de Dios se manifieste. Esto va a ser de testimonio. Sin embargo, la gente que estaba allí, que vio a Lázaro salir después de 4 días de muerto, no creyeron. Imagínense. Y seguían pidiendo señales. Pero mire lo que pasó acá. Juan 11:41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Él estaba confiado en que su Padre le oía, pero decía gracias. El mismo Señor Jesucristo, Dios hecho carne, agradecida. En Lucas 22:17, en la última cena con sus discípulos, Él manda a preparar la cena del Señor, hace una transición entre el antiguo pacto y el nuevo, y dice: y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Dio gracias por el vino. Y luego en el versículo 19, y tomando el pan, después de haber dado gracias,
lo partió y les dijo diciendo. Vemos en 4 oportunidades, pero hay más, al Señor Jesucristo dando gracias, ejerciendo la gratitud. Y nosotros como hijos de Dios, como cristianos que nos queremos parecer a Cristo, si vemos el ejemplo de Cristo, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Lo mismo, ¿verdad que sí? Ser agradecido. Ahora, yo sé que ser agradecido no solamente no es fácil, sino ser agradecido en todo y por todo, eso es complicado. Por eso no hablamos de que es un sentimiento, es una decisión, tiene que nacer de la voluntad. Yo creo que es un mandamiento que le agrada a Dios, que es el deseo de Dios, y luego yo comienzo a practicarla. Por allí me dijeron algunos hermanos, pastor, empecé a agradecer a los conductores. ¿Quiénes se acordaron de eso cuando pasaron un paso de cebra? ¿Dieron gracias? Sí, qué bueno. Yo doy gracias al Señor por ustedes. Yo ejerzo la gratitud porque mis hermanos están escuchando y están obedeciendo. Eso es muy bonito, un hermano pasando, ¿verdad? Amablemente y dando gracias. Pero imagínense un hijo de Dios ahí. A veces los carros son abusadores, los autos, los conductores, y se atraviesan en el paso de cebra. He visto muchas escenas donde la gente golpea los autos, le da las ventanillas, les insulta. Si nosotros no estamos en el Señor, no andamos en el Espíritu y un auto de eso se acerca a nosotros, puede salir el viejo hombre o la vieja mujer, ¿sí o no? Entonces no podemos estar así en la carne en ningún momento, porque vamos a ser probados en todo momento. Ahora, verdad bíblica, dar gracias a Dios es un mandamiento, deberíamos obedecer en amor. Deberíamos obedecer en amor. Y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la acción de gracias, la gratitud, se ejerce desde que nos levantamos. Al levantarnos, lo primero que debemos hacer es dar gracias. Yo sé que algunos, como yo, lo primero que a veces hacemos es montar el hervidor, la olla, el café. Café. No. El café segundo, porque si no el café es mi Dios. No, yo no puedo poner el café antes que Dios. Entonces al levantarnos, al abrir los ojos y respirar, darnos cuenta que estamos vivos, ¿qué deberemos hacer? Gracias, Señor, por este día. Pero lo va a hacer como que, no solamente agradecido, porque hay gente que agradece así, gracias, Señor, por este día. Hoy lunes, ir al trabajo, otra vez, la cara del jefe, los compañeros. No dé gracias a Dios así. Porque las 3 cosas se ejercen simultáneas. Usted va a dar gracias al Señor, cuando está dando gracias a Dios está orando, pero al mismo tiempo tiene que reflejarse ¿qué? El gozo. ¿Cómo lo va a hacer usted? Voltea que está a su lado. Y imagínese que está orando el Señor, pero el Señor lo está viendo. ¿Cómo ora usted? ¿Con el ceño fruncido? ¿Ah? No, tiene que mirarlo con una sonrisa. Vamos a comenzar a practicar. Vamos a imaginarnos que el vecino que está al lado nos hizo un favor. ¿Cierto? Cualquier favor. Y usted le va a decir muchas gracias. Dígale que está a su lado, muchas gracias. Pero dígalo con una sonrisa, ¿verdad? Sí. No está imaginando que su mamá, su esposo, no. Es un extraño. Muchas gracias. Uno es así. A mí me gusta mucho eso en Venezuela, una gracia. Cuando nosotros llegamos acá, yo no sé si les ha pasado, no me quiero desviar, pero yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, yo voy a confesar mis pecados acá, que uno a veces quitaba prestado. La otra persona preocupado porque pensaba que uno no le iba a pagar después de 5 años. Uno le pagaba, ¿verdad que sí? Y cuando uno pagaba, ¿cómo pagaba? Tomá, ahí está el dinero. Ni las gracias daba. Y la otra persona quedaba como el malo porque estaba cobrando su dinero. Eso me pasó a mí nada más. Yo sé que aquí nunca pasó, ¿verdad que no? Nunca. Pero es horrible hacer eso. No ser agradecido. Cuando yo llego acá y se ejercen los buenos modales, la cortesía y todo, me encanta cuando un caballero, sobre todo los mayores, hacen como una referencia y pasa usted
flexionan su cuerpo. Y es bonito, pase usted, muchas gracias, qué bueno, eso es bonito. Tratar con respeto a la otra persona. Por eso yo les decía, comencemos a ensayar. Porque de verdad, mis hermanos, hay creyentes y cristianos que no dan las gracias. Creen que merecen todo. Y debemos comenzar a ejercer la gratitud desde casa. Le comienzo a hablar a las esposas, a los esposos. Cuando venga el esposo de trabajar todo el día, la esposa dígale, mi amor, muchas gracias por trabajar todo el día. Usted, la esposa, no se merece eso. Ojo, no se lo merece. El esposo lo está haciendo por amor. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, el esposo se entrega por amor a su hogar. ¿Cuántos creen eso? Las hermanas quedaron muteadas. Porque ellas creen que son unas reinas y que se merecen todo. No, ustedes son unas hijas de Dios. Y como hijas de Dios van a ser agradecidas a Dios y a su esposo. ¿Sí o no? Es un mandato pastoral. Los esposos, cuando se sienten como reyes, cada vez que les sirvan la comida, usted va a decir ¿qué? Gracias, mi amor. Y le va a decir, está bien rica. Está deliciosa. ¿Por qué? Porque esa mujer quizás está como ama de casa, que pensamos entre comillas que no trabaja y trabaja demasiado, tiene 2, 3, 4, 5 hijos y además te atiende a ti, que eres otro hijo más. Entonces ustedes los caballeros, los esposos deben ser agradecidos. Voy con los hijos, los que están en casa que tienen 40 años, los que tienen 30, los que tienen 20, los que tienen 12. Si usted está en casa, usted es hijo. Cada vez que su papá llegue de trabajar, su mamá le sirva, ¿usted qué va a decir? Gracias. Porque yo, haciendo memoria cuando era adolescente y niño, yo abría la nevera y no veía leche, no veía agua fría, no veía mantequilla. Yo reclamaba, ¿qué pasa acá? Yo nunca di gracias. Pero eso lo hacía yo. Como hijos debemos ser agradecidos. Si usted está como esposo solo, dé gracias a su esposa. Valore lo que hace su esposa y su esposo. Si usted está solo, voy con los solteros, dele gracias a Dios. Que Dios cuida de usted. ¿Por qué? Porque usted está solo. Y a veces cuando uno está solo, yo soy solo, yo trabajo, nada. Yo soy independiente. No, usted, el Señor lo cuida a usted. Usted está vivo por la misericordia de Dios. Usted tiene trabajo por la misericordia de Dios. Usted tiene un buen trabajo por la misericordia de Dios. Usted puede ganar bien por la misericordia de Dios. Usted está donde está por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces debemos comenzar a dar gracias. Todos los días, gracias. Por el trabajo que usted tiene, gracias, Señor. Se debe agradecer. Al principio molesta, pero tiene que hacer un hábito de eso. Seguimos con el segundo punto y vamos a avanzar más rápido porque ya hemos fundamentado la gratitud. Segundo punto es gracias en todo. La palabra dice, den gracias en todo. Ya hemos comprendido que es un mandamiento. Cuando yo comprendo que es un mandamiento, que es una ley, y yo lo internalizo en mi mente, ahora toca aplicarlo en qué. Y la palabra dice acá, gracias en todo. En la adversidad, en la dificultad, en la lucha, en la prueba, debemos dar gracias a Dios. Vamos a ver una imagen allí que hace referencia a una persona que está en cama. Supongamos que usted está en cama, que usted tiene una enfermedad terminal, que usted tiene un cáncer, o su mamá, su papá, o un amigo, un tío, un hijo, tiene cáncer. Ojo con lo que voy a decir, iglesia. Las enfermedades son productos del pecado. Repito, las enfermedades son consecuencias o productos del pecado. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Dios no las creó. Porque a veces achacamos a Dios la enfermedad. Es como culparlo a Él por un pecado.
Dios no peca, Dios no puede pecar, Dios no planifica el pecado. Pero Él sí permite las enfermedades. Es distinto. ¿Está claro, iglesia? Entonces, si usted está enfermo ahora, Dios permitió esa enfermedad. Porque Dios sabe todo. ¿Se acuerdan del caso de Job? Hubo una conversación entre el tentador y el diablo y dice, mira, mi hijo Job es perfecto, es recto, y claro, no va a ser recto y perfecto si tiene todo. Y Dios permitió que el diablo, el adversario, tocara sus bienes, mató a sus hijos, terminó con todo lo que tenía Job. ¿Y qué pasó con Job? Al final del capítulo 1 y el capítulo 2 dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado y glorificado. Job alabó y glorificó a Dios, aún en la adversidad, en la prueba, y hemos dicho esto anteriormente, pero Job tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. ¿Usted se imagina a un papá, usted mismo, con 10 féretros, 10 urnas allí? ¿Daría gracias a Dios? ¿Diría Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios alabado? Es muy difícil. Hay que comprender quién es Dios y quién soy yo para darle gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Lo repito. Para yo agradecerle a Dios, yo tengo que saber y entender quién es Dios y quién soy yo. ¿Y qué posición tengo yo? Ahora, hay algo importante en la vida de Job. No sé si usted lo había analizado. Pero en la segunda prueba, que Satanás dice, ok, sí, le quitamos los hijos, los bueyes, las ovejas, los siervos, le quitamos todo. Pero no le hemos tocado a él. Y Dios dice, le da permiso de, tócalo pues, tócalo. ¿Y qué pasa con Job? Una sarna, otros dicen que era lepra, desde la cabeza hasta los pies. ¿Y qué pasó con Job? ¿Qué dijo? Dios dio, Dios quitó. ¿Qué dijo Job? ¿No se han puesto a pensar? ¿Qué dijo Job cuando tocaron su piel? En algunas versiones el diablo dice, claro, como no le han tocado el pellejo, lo dice una versión. ¿Y qué pasa cuando nos tocan el pellejo? En los capítulos 10, estúdielo, se lo va a mandar. El capítulo 10, capítulo 16. Dice la palabra, le daré rienda suelta a la queja, dijo Job. Y empezó a quejarse contra Dios. Empezó a criticar a Dios. Señor, yo no, que soy recto, que soy santo. ¿Por qué me pasa esto a mí? Maldijo el día en que nació. Y dijo prácticamente en palabras coloquiales, ojalá no hubiese nacido. Hubiese sido mejor que mi mamá me pariera y me pusiera en el sepulcro. Le pregunto, ¿dónde está ese varón recto, puro? ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos tocan la carne? Te puede perder cualquier cosa, incluso hasta los hijos, y usted se comporta como un varón de Dios. Los entierra, Padre, te los envío. Recíbelos en tu gloria. Los 10. Ahí van, Señor. Pero cuando te tocan a ti, cuando el cáncer toca tu puerta, cuando las fuerzas no son las mismas, cuando pierdes el trabajo, cuando hay hambre, cuando hay dolor, cuando te afecta tu corazón, cuando sientes que vas a morir, cuando sientes que hay un valle oscuro, cuando hay temor, pánico, cuando lloras y no sabes por qué, dices, Dios dio, Dios quitó. Dices, gracias, Señor. ¿Qué pasaría si estuviéramos allí? Si en esa cama estuviéramos allí. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Se ha puesto a pensar en eso, iglesia? No esperemos a que llegue ese día, ojalá no llegue. Pero debemos comprender que debemos estar siempre gozosos. Que debemos orar siempre. Y que debemos ser siempre agradecidos.
Si no comprendemos que esto es la voluntad de Dios, cuando llegue el día malo que va a llegar, vamos a quejarnos como Job, vamos a maldecir. Job era un hombre recto, dice la palabra, capítulo 1, primeros versículos. Ofrecía sacrificios de holocausto por él y por sus hijos por si habían pecado. Pero cuando vino la prueba se vio su orgullo. En el capítulo 16 llegó algunos versículos, decía: ojalá tuviera yo a Dios aquí para hablar con él, cara a cara, y preguntarle: ¿usted sabe lo que es esa soberbia? Y a veces nosotros decimos: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué te hice yo? Y no nos hemos dado cuenta que somos polvo. No nos hemos dado cuenta que con una gripe me estoy muriendo. Sobre todo los hombres: mi amor, me siento muy mal que tienes gripe. Los hombres son así. No puedo más. El umbral del dolor del hombre es inferior al de la mujer. Entérense los hombres y las mujeres sean comprensivas. Pero nosotros, una gripe, 4 días de cama. Imagínense a Job con una llaga, una lepra o una sarna de aquí hasta el pie. Y además unos amigos que le decían: tú eres un pecador, algo hiciste, pecado oculto. Yo sabía. Dios te está castigando. Dios no lo estaba castigando, Dios estaba probando qué había en su corazón. Y cuando al final de la historia de Job, en el capítulo 41, 42, el Señor le dice: ¿y dónde estabas tú, Job, cuando creé la tierra, cuando formé los cimientos, cuando creé con mis manos los peces del mar, los monstruos del mar? ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú donde hice esto y aquello? Y le empieza a hablar de toda la creación. En otras palabras, lo puso así, como una partícula. ¿Me vas a criticar tú a mí? ¿Vas a atrever a preguntarte a mí, yo el creador, yo que te formé a ti? ¿Me vas a pedir explicaciones a mí? Se le presentó Dios a Job. ¿Y qué dijo? Señor, he pecado. Mejor me quedo en silencio, me tapo la boca, dijo así. No digo más nada, Padre. Y el Señor lo sigue humillando, pero hasta el suelo. Y le sigue haciendo preguntas. Y Job no sabía qué decir, no sabía qué hacer, sino humillarse. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros ante el Dios Todopoderoso. Cuando estés pasando la prueba, no le preguntes por qué a Dios. Él es Dios y Él hace como Él quiere, cuando Él quiere. Él actúa en su tiempo, no en nuestro tiempo, en la forma que Él quiere. Nosotros no somos Dios, somos polvo, una partícula. Y por eso Job dice al final del libro: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y es en ese momento, cuando él se humilla como polvo, como partícula ante el Dios Todopoderoso, que el Señor le dice a sus amigos crueles, que son terribles, son malos amigos: hagan sacrificio por ustedes, por sus pecados, porque son unos pecadores, y por Job también. Y Dios lo prosperó, Dios le sanó, le dio el doble, el triple, y Job fue un hombre próspero en todos los aspectos. Pero era un hombre nuevo. En muchas oportunidades, mis hermanos, es necesaria la prueba, es necesaria la dificultad, para que seamos probados y veamos quiénes somos realmente. Pero es en el momento que nos humillamos, es en el momento que adoramos, es en el momento que glorificamos a Dios, es en el momento que damos gracias, que Dios comienza a levantarnos. Tenemos que humillarnos, iglesia. La gratitud es un acto de adoración, porque tú y yo estamos reconociendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y aunque no entendemos lo que nos está pasando, nosotros decimos: ¿qué? Gracias, Señor.
Porque tú sí sabes qué está pasando, yo no sé. En Efesios 5:19 dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Pablo viene hablando de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hacer para ser llenos del Espíritu Santo? Y en el versículo 20 dice: den siempre gracias por todo. Leíamos anteriormente que debemos dar gracias en todo. En la enfermedad debes dar gracias a Dios. Ojo, la hermana Lucía ha dicho algo cierto, y yo voy a reforzar esa enfermedad. A veces hablamos más de la enfermedad. Es como que si adoráramos la enfermedad, alabáramos la enfermedad y no a Dios. Si tú estás enfermo y supongamos que tú tienes cáncer, tú lo puedes decir, pero yo te recomiendo no lo hagas. No le digas al Señor: Señor, gracias por mi cáncer. Gracias, Padre, por ese cáncer que me está consumiendo. No. Tampoco estoy diciendo que niegues tu cáncer, no. Si te diagnosticaron cáncer, tienes cáncer. Pero ¿por qué vas a dar gracias? Porque Dios está contigo en medio del cáncer. Porque Dios te puede sanar. Porque Dios tiene la última palabra. Porque Dios puede hacer un milagro. Porque Dios puede restaurar. Es a Dios a quien vas a alabar. Puedes estar en una quiebra financiera. Puedes estar en una quiebra sentimental. La palabra dice que demos gracias por todo, sí. Pero la quiebra emocional, la quiebra financiera y muchas cosas que hay en nuestra vida es consecuencia de nuestros actos. Estamos viviendo lo que hemos sembrado anteriormente. Y Dios está permitiendo que coseches eso. Ahora tú vas a dar gracias a Dios en todo y por todo. Y tú le vas a decir al Señor: Señor, aunque estoy en esta enfermedad, aunque estoy en esta crisis, aunque estoy en esta tormenta, Señor, tú nunca me abandonas. Tú me sostienes. Tu mano fuerte me levantará. Y tú estás aferrado en el Señor. Estás pasando por una enfermedad, pero das gracias en medio de la enfermedad. Estás pasando por la tormenta, pero das gracias en medio de la tormenta. ¿Sí me explica, iglesia? Amén. ¿Verdad bíblica? Debemos dar gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia. Refuerzo esto. Hay hermanos que pecan. Y pecan deliberadamente. Y dan gracias, porque ellos son agradecidos, hasta por su pecado. Yo le di gracias a Dios que caí en las drogas. El Señor me metió en las drogas. No, el Señor no te metió en las drogas. Tú te metiste en las drogas. Ahora, que el Señor estaba contigo en las drogas es otra cosa. El Señor quiere que tengamos hijos. ¿Cuántos creen eso? Herencia del Señor son los hijos. Pero no por la fornicación y el adulterio. Entonces viene un adúltero: le doy gracias por mis 4 hijos. Aunque fueron fuera del matrimonio, gloria a Dios por eso. Y Dios quería que adulterara. O sea, Dios planificó tu adulterio. No es así, iglesia. ¿Sí me explico, iglesia? ¿Estamos claros? Debemos dar gracias en todo y por todo. Pero no dé gracias por sus pecados. Tus pecados son tus pecados. Y te debes arrepentir y convertir de tus pecados. No estés justificando tu pecado para dar gracias a Dios. Por último, iglesia, tercer punto y cerramos. Es voluntad de Dios. Dar gracias es un mandamiento. Debemos dar gracias en todo. Y dar gracias es la voluntad de Dios. Ya lo hemos dicho, solamente vamos a reforzarlo. Dice el mismo versículo: porque esta es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, le decían así, porque predicaba de manera excelente. Un hombre, un maestro extraordinario de la palabra, dijo lo siguiente: cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Orar, estar gozoso, ¿cuál es el resultado? Dar gracias. Los que no dan gracias son aquellos que no han reconocido al Señor. Y Pablo lo decía en Romanos 1:20: porque desde la creación del mundo
Las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. En otras palabras, Dios se hace visible, el Dios invisible, el Dios que no es tangible, se hace tangible a través de la creación. La creación habla de nuestro Dios. ¿Creemos eso, iglesia? Cuando vemos el mar, la montaña, vemos a un animal, la fauna, todo habla del Señor. Pero mire lo que dice el versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su inmenso corazón. El que no es hijo de Dios, el que rehúsa creer en Dios, no glorifica a Dios, no adora a Dios y mucho menos da gracia. ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Adoramos al Señor, reconocemos al Señor y damos gracias. Es una característica en nosotros. ¿Verdad bíblica? La voluntad de Dios es que siempre estemos gozosos, siempre oremos y siempre seamos agradecidos. Vamos a leerlo a una sola voz y póngase de pie, por favor. Vamos a leerlo. La voluntad de Dios es que siempre estemos gozosos, siempre oremos y siempre seamos agradecidos. Desafío de la semana: agradece a Dios en medio de cualquier circunstancia. Cualquier sea la circunstancia. Sea buena, gloria a Dios. Da gracias al Señor. Pero si no es tan buena, da gracias igual. Dile: Señor, gracias. Porque aunque no comprendo esto, aunque me duele, aunque me siento solo, aunque estoy triste, tú estás conmigo. Tú eres mi pastor y nada me faltará. Allí cierre sus ojos y dígale: Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Eres bueno y lo serás. Gracias, Padre, porque te demostraste a través de la creación, a través de tu mensaje. Señor, gracias, Padre, porque has tenido misericordia de mí. Allí donde tú estás, donde usted está, si usted es un hijo de Dios, agradezca al Señor su misericordia y su bondad. Dígale: Señor, muchas gracias por la salvación. A veces no agradecemos por la salvación. Dígale: Señor, gracias por haberme salvado. Recuerde cómo era usted antes. Recuerde en qué pasos andaba. Además, qué destino tenía. Y dígale: Señor, gracias por haberme cambiado. Si el Señor lo cambió, dígale: Señor, gracias por haberme cambiado. Gracias por haberme mostrado tu verdad. Gracias, Señor, por conectarme a esta iglesia. Sea agradecido con el Señor. Gracias, Padre, por nutrirme con tu palabra. Y comience a declarar, a decir palabras de agradecimiento al Señor. Recuerde que ser agradecido es la voluntad de Dios. Usted está agradeciendo, usted está orando y está gozoso. Dígale: Señor, gracias por la salud, gracias por la provisión. Si usted está vestido, que lo está y se ve hermoso, dígale: gracias, Señor, por la ropa, por la vestimenta que tengo. Si usted tiene una familia, dele gracias por su familia, por sus hijos, por sus padres. Agradezca al Señor. Recuerde que es un acto de adoración. Usted está obedeciendo. Usted está siendo un hijo obediente. Dígale: Señor, gracias. Gracias. Y enumere muchas cosas, porque Dios le ha dado muchas cosas. Usted puede respirar, usted puede ver, puede caminar, puede sentir, puede olfatear. Hay personas que no tienen olfato y usted tiene olfato. Dígale: Señor, gracias, gracias, gracias. Señor, mira tu iglesia. ¿Cómo agradece, Señor? Señor, somos como esos samaritanos que se han devuelto, Señor. Y aunque la mayoría no te reconoce a ti, Señor, nosotros por tu misericordia y tu bondad te hemos reconocido. Señor, postramos nuestro espíritu, nos arrodillamos ante ti, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Maestro, que tú tienes compasión de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias, Padre, porque tengo futuro. Gracias porque tú vienes pronto. Gracias porque me voy contigo. Gracias, Padre, porque cuando esté en el cielo no habrá lloro, no habrá tristeza, no habrá enfermedad, no habrá dolor. Gracias, Señor,
por la eternidad, porque tengo esperanza, Señor. Gracias, Padre. Hablo con aquellos que quizás no le conocen, no conocen a Jesús. Quizás están sumergidos en la soledad en este momento. Quizás están hasta enfermos. Están pasando por un proceso de depresión, de angustia. Quizás están sin trabajo. Más que necesitar trabajo, más que necesitar sanidad, amigo, amiga, usted necesita al Salvador. Usted necesita a Jesucristo. Usted necesita a esa persona que te levante desde lo espiritual, lo físico, lo emocional. Y si hoy Dios te ha hablado a tu vida, yo quiero guiarte en una oración. Tú vas a reconocer al Señor a través de una oración simple y sencilla. Dile: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Te pido perdón por mis pecados. Límpialos, bórralos en el nombre de Jesús. Padre, dame el regalo de la vida eterna, la salvación que no la merezco, y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén y amén. ¿Quién ha hecho esa oración por primera vez? Levante su mano. Si hay alguna persona, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Un aplauso al Señor, porque el Señor es bueno, el Señor es grande. Y damos gracias, agradecemos al Señor por sus vidas. La palabra establece que cuando un pecador se arrepiente, levanta la mano como señal de arrepentimiento, hay fiesta en el cielo. Y damos gracias porque hemos activado, iniciado una fiesta en el cielo, iglesia. Así que dele gracias al Señor con alegría, con entusiasmo. Denle un aplauso. Le digo a aquellos que levantaron su mano, al final va a haber unas mesas, hay un grupo de conexión. También en nuestro Instagram hay un link, hay unos códigos QR también. Por donde ustedes vean, van a ver los códigos. Eso lo va a llevar a un link y vamos a buscar una viñeta que dice grupos de conexión. Esto es un equipo maravilloso, unos hermanos y unas hermanas súper agradables. Te van a ayudar a conectarte con Dios y con nosotros como iglesia, porque queremos conocerte, ¿sí? Y vas a ir dando pasos para tu crecimiento. Como pastor iglesia, deseo que la bendición del Señor esté con ustedes. Que sea cualquier circunstancia, la que sea, yo pido al Señor que los bendiga. Pero si van a pasar por alguna dificultad, confíen en el Señor y den gracias. Iglesia, que seamos agradecidos en esta semana. Dios les bendiga.